Con el avance del mal viene también el cierre de la gracia. Netzer Systems te trae esperanza para una vida eterna con Jesús, entregándote los canales de Olam 7, Unidades de Acción, Biblia, Saeta Ministry International y muchos más. Programación variada. www.netzersystems.com www.netzersystems.com. En Google Play Store encuentres la aplicación Netzer para tu teléfono. Además, adquiere ahora la cajita Netzer para tener el control de la televisión en tu mano. www.netzersystems.com. Hola queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a una emisión de Una Iglesia para el Tiempo del Fin. Queremos agradecerles su compañía e invitarles a que sigamos estudiando esta serie de temas que titulamos Tiempo y Doctrinas de la profetisa Jezabel, que describe el aumento del poderío de la bestia durante el tiempo medieval, esto es, desde los tiempos de Constantino hasta su declinamiento o declinación, allí a fines del siglo XVIII, 1798. Pero estamos dedicando un tiempo especial, queridos amigos, a conocer más a fondo la relación de Iglesia y Estado desde los tiempos de los apóstoles hasta los tiempos de Carlomagno, que es quien los historiadores consideran el personaje, el rey del Sacro Imperio Romano en los años 800, con quien se inicia una muy estrecha relación entre Iglesia y Estado. Es un tema que queremos desarrollar también. Pero como de costumbre, vamos pues a los textos bíblicos que nos caracterizan. Recuerdan ustedes los de Apocalipsis capítulo 13, pues vamos a leer versículos 2 en adelante. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Aquí nos está hablando del final de ese periodo medieval. Pero su herida mortal fue sanada. Esto ya es posterior a la herida mortal de 1798. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la misma bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y a continuación describe sus acciones durante el tiempo medieval mayormente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo o santuario, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y como un resumen de todo lo que hemos leído, también agregamos Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, o blasfemias, nos dice Apocalipsis. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados los santos en su mano hasta tiempos y medio tiempo, es decir, 3 tiempos y medio proféticos o 3 años y medio proféticos, que es lo mismo que 42 meses o 1260 días. Pero también, amigos, estamos estudiando el aspecto simbólico que Dios revela en el mensaje a Tiatira. Esto es Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer unos cuantos versículos y luego entonces adentrarnos en el tema que vamos a estudiar. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y así entonces el mensaje va a continuar en los textos que siguen, pero la esencia ya la estamos apreciando en forma simbólica, pero tenemos que hablar de los hechos, de aquellas cosas que ocurrieron en esos tiempos,
de una manera contundente, clara, para que podamos entender todos estos símbolos. En primer lugar, aquí, al describir a la bestia, no olvidemos, queridos amigos y hermanos, que la bestia funge como tal cuando le acompaña un poder. En este caso, el poder no será el de Cristo, el de su marido, que debió haber retenido siempre el matrimonio con Jesús, sino que esta iglesia tendrá otro poder, un poder extraño, un poder satánico. Su marido será Satanás, a través de las potencias de la tierra. Esto es, uniéndose a reyes, emperadores, faraones, en fin, lo que le devenga en poder, lo que le proporcione poder. Efectivamente, la bestia recibe tal efusión de poder cuando se alía con poderes terrenales. Y de esto queremos hablar, la relación de iglesia y Estado. Dijimos que esta situación es muy obvia para la Iglesia Católica, el liderazgo papal del siglo medieval, solamente que hay quienes lo definen no solamente del tiempo de Justiniano, cuando él da ese decreto, que él libró en el año 533 y que se hizo efectivo en el 538, sino también los historiadores suelen usar más el encuentro, el contacto que hubo entre Carlomagno, rey franco, pero que fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa de ese tiempo contemporáneo, en el año 800, y desde entonces estuvieron siempre unidos ambos poderes, la espada y la cruz, el emperador y el papa. Pero lo que interesa acá es averiguar desde antes cómo se fue gestando esta noción de iglesia y Estado. Queremos decir también, queridos amigos, que estamos usando textos bíblicos, los del Nuevo Testamento, hemos mirado algunos, e incluso miraremos algunos del Antiguo Testamento también. Y entonces avanzaremos en la descripción, en el decurso de los siglos, de los primeros siglos. Queremos hablar de Constantino y demás, hasta llegar Justiniano y eventualmente Carlomagno. Y entonces tener un panorama más claro de qué significa este asunto, que la relación de iglesia y Estado le ha permitido a la bestia ejercer semejante autoridad o dominio sobre la tierra. Para ello vamos a valernos de las nociones que Dios nos da aún en el Antiguo Testamento. En primer lugar, mis queridos amigos y hermanos, el Estado no es divino ni la iglesia es mundana. La iglesia es una institución creada por Dios o creada por Jesús, pero no es una institución política mundana. Acordémonos cómo el Señor la definió. Leamos pues el texto de Mateo capítulo 16, en el diálogo que tuvo con Pedro. Leemos pues el versículo 18 en adelante. Jesús le responde a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, y ahí viene la clave, y esta es la gran diferencia, si esa roca es Cristo o es Pedro. Porque si está fundada sobre Pedro, efectivamente, eso es la Iglesia Católica. Una iglesia fundada sobre un hombre, Pedro, y asistida por otro poder, dijimos, el poder satánico, que es el poder político que le va a insuflar vida, y la unión de la iglesia con la política, de la comunidad religiosa con el poder estatal. Forman juntos allí un binomio de semejante autoridad que fue lo que doblegó durante el tiempo medieval. Y esperamos que en poco tiempo vuelva a aparecer este engendro, este fenómeno, en los días finales, con la imposición de la marca de la bestia. Pero notemos que el texto, cuando dice que sobre esta roca y las puertas del infierno no prevalecerán, va a depender de qué consideramos el fundamento. Si ese fundamento es Petra, que significa roca, que es Cristo, o Petros, que significa Pedro y es un hombre. Según el fundamento, así Satanás tomará poder y acometerá. Si está fundada sobre Cristo, hemos leído el texto, las puertas del Hades no prevalecerán. Si está fundada sobre el hombre, lógicamente, esas puertas del infierno tomarán mucho dominio sobre los hombres que crearon esta situación.
Lo cierto es que la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Acordémonos, vamos a describir a ambos, la iglesia y el Estado. Ya lo decía Jesús en San Juan capítulo 17. Leamos allí poquitos versículos, 14 en adelante. El Señor dice esto de su iglesia. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El reino que Dios confirió a Jesús se lleva a cabo primero en el cielo. Acordémonos, esto nos lo cuenta Daniel capítulo 7, versículo 14, que el Hijo del Hombre fue llevado hasta el anciano de días y allí se le entrega, leemos, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y este dominio, reino, Jesús lo entrega finalmente a sus hijos en la segunda venida, cuando el texto nos dirá que el juez le entrega allí el reino a los hijos del Altísimo, a los siervos de Cristo. Miremos el versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Qué tiempo llegó? El tiempo de la segunda venida. Acordémonos que el reino que Jesús recibe tiene dos etapas. Le llamamos el reino de jure, que es el reino de promesa, de derecho, y el reino de facto, es el reino de hecho. Como ocurre con un cheque. Se nos da el cheque y es una promesa de pago, pero no hay dinero todavía, hasta que lo hacemos efectivo en el banco. Allí sí tenemos el dinero. Así Jesús tuvo su reino, como cuenta Daniel 7:14, cuando fue presentado ante el anciano de días durante el tiempo de movimiento de las bestias. Daniel 7 pues describe ese hecho, y Daniel 8 dirá lo mismo, pero incluirá el tiempo. ¿Cuándo ocurrió esto? Al cabo de los 2300 tardes y mañanas. Bien, las profecías estudiadas revelan que eso ocurrió el final de los 2300 días en 1844. Recibe pues el reino de jure, pero el reino de facto, cuando Él le entrega a los santos, será en ocasión de la segunda venida. Vamos a mirar algunos textos que nos van a ayudar, como el que se encuentra en, podemos leer Apocalipsis capítulo 19. Versículo 19 en adelante, allí el Señor en la segunda venida apresa a los pecadores, los castiga, y entonces capítulo 20 nos dirá que se les da el reino por 1000 años para que reinen como reyes y sacerdotes. Leamos pues entonces Apocalipsis capítulo 19 en adelante y 24. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y azufre, y entonces el resto de gente perece en el siguiente versículo, todos los habitantes pecadores de la tierra, nos lo cuenta el versículo 21 también. Ahí lo tenemos. Y entonces, cuando los santos reciben su reino, capítulo 24, ahí podemos observar. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí, mis queridos amigos, cuando describimos la función de la iglesia, ¿para qué está? La iglesia, es cierto, debe cambiar al mundo, pero ¿por medio de qué espada? Por la espada del Espíritu. Hebreos capítulo 4, leamos, versículo 12. Esa es la espada que Dios le da para que pueda operar cambios en la sociedad. Eso en cuanto a la iglesia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Notamos acá? Bien, esta es la espada, pero miremos ahora las armas que puede usar la iglesia
Bien, esto lo observamos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Son las herramientas para cambiar el mundo. Miremos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Noten qué contraste con la otra espada que le cabe al Estado. Esto aparece en Romanos capítulo 13, versículo 4. Podemos leer el texto. Porque es servidor de Dios para tu bien. Viene hablando de la autoridad del Estado. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Noten, la espada material lo carga el Estado, la espada espiritual lo carga la iglesia. Pero cuando hacemos mezcla y la iglesia carga la espada material, como ocurrió en el tiempo medieval, ahí tenemos gravísimo problema. Estos conceptos ya existían en el Antiguo Testamento con respecto a las autoridades civiles que existían por permiso divino. Acordémonos cómo reza en Daniel capítulo 2, versículo 21. Nos dice el texto que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Entonces, si el Señor es el que administra la justicia acá en la tierra por medio de la autoridad civil, Romanos 13 nos dice que es vengador para aquel que hace lo malo. Por algo carga la espada material. La iglesia no le cabe esa función. Vamos a ver ejemplos todavía del permiso que Dios le da al poder civil, a la política, al reino, para que use la espada e incluso con propósitos e intenciones de parte de Dios. Dios proyecta que esto ocurre así. Lo miramos en textos como Isaías capítulo 10, versículo 5, cuando llama allí a Siria la vara de la ira de Dios contra Israel. Dice allí el texto: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, un instrumento del juicio divino. Leemos todavía los versículos que siguen. Le mandaré contra una nación pérfida, dirigiéndose o refiriéndose a los israelitas. Y sobre el pueblo de mi ira lo enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, noten el detalle. Estos asirios, ordenados por Dios para castigar el reino del norte, esto ocurrió en el año 722 a.C. Ellos no pensaban que estaban sirviendo a Dios, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Pero sin embargo, Dios describe a la nación asiria como báculo de la ira de Dios, báculo de mi furor. Están al servicio de Dios, refiriéndose, ahí tenemos el texto, a los asirios. ¿Qué diríamos de Nabucodonosor? Lo mismo, miremos Jeremías capítulo 25, versículos 8 al 11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Noten que Dios le va a dar el gobierno de la tierra, esto vamos a leer otro texto, y entonces el plan de Dios es traer, así como a Asiria trajo a este gobierno político contra el reino del norte, ahora trae a Babilonia contra el reino del sur, Judá, Jerusalén. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré por medio de su siervo. Miren todavía capítulo 27, versículo 5, nos va a dar también la misma noción. Del 1 al 5 podemos leer. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías. Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello.
Y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así dice el Señor, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre, las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Es decir, allí se nota que Dios quiere que Nabucodonosor ejecute los juicios de Dios. Esa es la espada material. Miremos todavía capítulo 43, 10, también de Jeremías. Diles: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Así que, con estos antecedentes del Antiguo Testamento, queridos amigos, vamos a mirar ahora en el Nuevo Testamento el concepto paulino de la magistratura civil como siervos de Dios. Noten, las autoridades civiles serán siervos de Dios, tal como miramos de Asiria, de Nabucodonosor, mi siervo. Pero la iglesia no tiene derecho a tomar esa espada material. Y para evitar ese riesgo no debe relacionarse con la política. Dicho de una manera más carnal y humana, si esta esposa tiene su marido y lo abandona, pero aquí que se relaciona con otro nuevo señor con quien se amista, pero este señor carga armas, que si carga una pistola, carga cuchillos, etcétera, armas muy peligrosas. ¿Qué esperamos de esta novia que arde en deseo de tener prácticas de amor con este nuevo señor que porta armas? Tarde o temprano, ella cargará armas también, por la pasión que las lleva consigo. Bien, esto ocurrió, mis queridos amigos, en los tiempos medievales. El asociarse demasiado con este poder, un poder, dijimos, magistratura civil que carga armas. Ahora, a esta esposa adúltera, al ver que no se conformaban a su doctrina, cargó las armas de su amante para ejercer su control. Vamos pues entonces a leer los textos del apóstol Pablo de Romanos 13. Son conocidos, pero lo que importa es señalar la función de ambos, que es tan opuesta. Dijimos, la espada del Espíritu, Hebreos capítulo 4, 12, la espada material del magistrado, que Dios le ordena que la cargue para castigar al que hace lo malo, desde el punto de vista político-civil, no desde el punto de vista religioso. Porque si es del punto de vista religioso, el malo es aquel que practica una creencia distinta de aquí de este referente. Este referente cree que eso es lo correcto, lo justo. Quien cree distinto, quien disiente, pues ese es el malo que hay que castigar. Esto es la religión. En la política no. La ética nos dice, está malo, robó, mintió, asesinó, etcétera. Se castiga esos delitos con la espada. ¿Notan la función? Y esto es lo que queremos hablar, cómo fue desarrollándose con el paso del tiempo, a lo largo de los siglos, hasta que arribemos a Carlomagno, que fue lo más obvio en el año 800. De ahí además, ya esto fue imparable, pleno tiempo de Tiatira, de la Jezabel, persiguiendo. Y esa es la culminación de la unión de Estado-Iglesia. Bien, leamos pues entonces Romanos capítulo 13, los primeros versículos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Justamente Dios ordena que exista la autoridad para impedir que el mundo se vuelva ingobernable. Y entonces esta espada deriva precisamente del llamado que Dios hace a los reyes y emperadores para que castiguen a las naciones
como leíamos en Isaías 17, que aunque ellos ni sabrán lo que están haciendo de Asiria, ellos no saben, pero es Dios el que ordena que castiguen. Acá estamos mirando esto. Están para infundir temor, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, que castiga. Así lo hizo Asiria, así lo hizo Nabucodonosor, mi siervo, para castigar al que hace lo malo, que era nada menos que el propio pueblo de Dios, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Lo fueron los asirios, lo fue Nabucodonosor, mi siervo, ejemplos de los muchos que aparecen en el Antiguo Testamento de cómo Dios se vale de siervos políticos para hacer su voluntad, para castigar, como dice aquí, vengador, para castigar al que hace lo malo. Bien, aún más, noten, vamos a hablar todavía de un nuevo personaje que también se convierte en un servidor de Dios, solo que a este se le va a llamar mi pastor, mi siervo, y él va a castigar al siguiente reino. Si Nabucodonosor había creado su imperio neobabilónico, él es a quien se le considera el autor, y él falleció luego de más de 40 años de gobierno. Para el año 539, ya fallecido Nabucodonosor, este imperio cae por un siguiente imperio liderado por alguien a quien Dios le llama mi pastor. Miremos Isaías capítulo 44. Vamos a mirar desde el versículo 28. ¿Qué ocurre con este hombre que unos 160 años de que él actuara, que entrara en acción contra Babilonia, él ya había sido nombrado por Dios? Leamos pues los textos. ¿Qué dice de Ciro? Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo tú serás fundado. Esta profecía Isaías la escribe aproximadamente por el año 700 y se verifica, esto es que Jerusalén será reedificada cuando él da el decreto, aproximadamente en el año 538, en el primer año de su reinado. Si ustedes suman del 700, cuando floreció Isaías y escribe esta profecía de Isaías capítulo 44 hasta la aparición de Ciro, ustedes hacen números, 540, del 700 al 540, 160, 162 años posteriores, aparece ya el cumplimiento. 162 años antes se escribe, ¿qué cosa? Tú eres Ciro, tú vas a librar a mi pueblo, vas a edificar el templo. Sigamos leyendo y se le dan órdenes políticas a este hombre que con la espada cumplió el propósito de Dios. Que dice, las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Noten, Dios ordena, lo describe, y Ciro es el que va a llevar a la práctica el secamiento del río Éufrates, esto lo va a contar Herodoto, por medio de lo cual logró conquistar Babilonia, rodeada por el río Éufrates. Bien, ahí está la profecía que anunciaba esto, unos 160 años antes de los hechos producidos. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. O miremos capítulo 45, versículos 1 y 4 también. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Allí una de las más importantes fue la de Babilonia. Los persas también lograron conquistar otros reinos como el de Lidia, año 547 a.C., y Egipto, en el año 525 a.C. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse nombre o sobrenombre, Ciro, aunque tú no me conociste. Así también los ejércitos de Dios o aquellos que Dios levanta contra Babilonia al son de la trompeta de guerra, como cuenta Jeremías capítulo 51, 27, así como los ejércitos que se levantan al llamado de Dios con trompetas que provienen del cielo. Son los llamados políticos, o mejor, llamados de parte de Dios
para que a través de la política y de la espada actúen al servicio del Señor. Y la iglesia siga con su espada espiritual, su predicación, la palabra de Dios. No se mezcle con la espada política. ¿Vamos captando esto? Vamos a buscar Jeremías capítulo 51, versículo 27, versículos que nos ayudan a ilustrar este principio. La iglesia no es mundana, el Estado no es divino. La iglesia fue constituida para una misión, fundada sobre la roca. Jesús promete, Satanás no la podrá doblegar, tiene que llevar adelante su misión, que es promover el Evangelio, que almas se salven, que se conozca el carácter de Cristo, que Dios quede vindicado y su ley también. Mientras que el aspecto político, Dios va a designar sus servidores que actúen según su voluntad. Bien, leamos Jeremías capítulo 51, versículo 27. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini, de Askenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Notemos aquí, en el contexto del capítulo 50 y 51, son las naciones que se van a levantar para pelear contra Babilonia. Si bien son los persas los que capitanean todo esto, pero todas las naciones estaban más que excitadas y recibían con bienvenida lo que Ciro y sus ejércitos combinados, medos persas, estaban realizando, de hacer caer a este imperio mundial de aquel tiempo, que había hostigado a muchas de esas naciones. Por eso esas ciudades y naciones se levantan allí celebrando la caída de Babilonia. Así también los ejércitos que participaron en el caso de Apocalipsis. Voy a invitar a que miremos el caso de las trompetas. Así como a estas naciones van a tocar trompeta en son de guerra para que caiga Babilonia, así el Señor, en el mensaje de las 7 trompetas de Apocalipsis 8 y 9, hace lo mismo. Toca las trompetas para que se actúe de forma política y se castigue lo que haya que castigar. Ahora vamos a mirar un poquito eso. Pero miramos pues capítulo 8 de Apocalipsis, leemos desde el versículo 5 en adelante algunos poquitos ejemplos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta. Es una trompeta de guerra, y una trompeta que incluirá lucha política y espada material, espada sangrienta, naciones en las cuales la iglesia no puede estar involucrada. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y así van las trompetas a enumerarse una tras otra. Tienen como propósito castigar al imperio que no cumple como Dios quiere el papel civil o estatal que Dios le confirió. Miremos, por ejemplo, capítulo 9, versículos 20 y 21. Y los otros muertos que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Noten, los pecados a la vista de Dios, muy gruesos, tienen que ser castigados políticamente, con una espada material. Pero aquí no está la iglesia. Esto es lo que queremos señalar. Es la labor que le cabe. Recuerden, dijimos, la iglesia tiene su esfera espiritual, y predica contra la violación de la ley de Dios. Vamos a mirar un texto, porque quiero comparar, así, mirar la tarea de uno y otro. Miren la tarea del predicador de la iglesia. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 en adelante. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora, la ley de Dios, la ley civil, porque si es la ley civil, es el magistrado el que tiene que actuar cuando se violan leyes civiles. El magistrado pues castiga. Voy a dar un ejemplo. Si así en este país se impuso hace un tiempo atrás por ley el matrimonio homosexual, forma parte de la cultura americana. Quien se tire, habla en contra o
promueve una lucha contra ello, viola leyes y será castigado. Está violando leyes establecidas en este país. Entonces la pregunta es, ¿de qué ley está hablando? ¿Es una ley civil que hay que respetar u otra ley? Miremos. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Notamos entonces, obviamente se refiere a la ley de Dios, pero aquí viene el papel que le cabe al poder estatal. El poder estatal tiene su espada material para castigar al que hace lo malo visto en la segunda parte de la ley. Esto es, mandamientos 5 hasta el 10. Violar esos mandamientos para Dios es malo. Deshonrar a los padres, matar, adulterar, robar, mentir o aún codiciar. Solamente que la codicia pasa por la mente, que es la raíz de los problemas, y luego uno lo ejecuta y el Estado castiga la ejecución. Voy a dar un ejemplo, amigos. Uno dirá, pero hay leyes de la ley de Dios que el Estado no castiga. El adulterio, por dar un ejemplo. Se comete adulterio y entonces se hace la denuncia. Y la denuncia que hace la víctima es que no necesariamente, o no que el Estado lo ponga preso. Él cometió adulterio, así que pido que le den, y va por juicio, por haber cometido adulterio le van a dar tantos años de cárcel. No se está manejando de esta manera, sino se le da una pena, y es la que la víctima inocente pide, divorcio, por ejemplo, y con ello todo lo que lleva, la división de bienes o que le resulte favorable, la manutención de los niños, etcétera. Todo un drama muy triste, pero es una falta que se reconoce. Pero ¿qué ocurre cuando un marido se venga del adúltero y lo mata? Notamos, hay un asesinato allí, pero hay aquí que la justicia humana contempla el hecho y hasta puede o exonerar o castigar levemente a un agresor en las condiciones que estamos mirando. Esto, notemos, lo razonamos, los jueces lo razonan, y tiene que ver con la ley de relación entre hombre con hombre, la ética, la moral entre hombre con hombre. Esto es 5 al 10 mandamiento. Pero los primeros 4 mandamientos, el Estado no puede meterse allí, porque eso es privativo de Dios y de la conciencia del hombre. Es decir, el Estado no puede castigar porque este individuo está adorando otros dioses. No tendrás otros dioses delante de mí. Recuerden que fue lo que hizo el gobierno persa en Daniel capítulo 6. Ordenó que solamente se adoraran a los dioses persas o que se recurriera al rey persa, so pena de muerte. Y tarde Darío el Medo se dio cuenta que fue una trampa. Ahí tenemos el texto para acordarnos. ¿Sí? Entonces, esa orden viola el territorio de Dios. Se hacen más culpables por dar semejante orden. Y aunque la orden sea que por decreto o decretazo, digo yo, se adore a Jehová, como aparece en Daniel capítulo 3, última parte, cuando Nabucodonosor, impresionado por el milagro de haber visto una cuarta persona protegiendo a los 3 jóvenes que estaban dentro del horno ardiente, Nabucodonosor dice, yo decreto que quien hable mal de este Dios, ahí tenemos el texto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. No, por más que se trate de leyes relacionadas con Dios o aún favorables a Dios, Dios no lo acepta. Dios es el que designa quién ha blasfemado y por lo tanto merecerá el castigo, y castigo que Dios impondrá. Esto es muy importante de tomar en cuenta, porque dependerá del punto de vista del individuo. A mí me parece que este blasfemó contra el Dios
que el Dios Jehová, tú reconoces. Pero si hay otro Dios que la población reconozca, el Dios Zeus o Dios Moloch, y blasfemaron, y el rey de turno, él dice, han blasfemado a los dioses, tiene que ser descuartizado. Aquí no cabe la interpretación de quién o que nos atraiga la interpretación. Mientras hable de nuestro Dios Jehová es válido. Si se habla de otros dioses, no. Directamente recordemos, esto es terreno del Señor, privativo de Él, para tomarlo en cuenta. Entonces, estamos mirando el texto de de 1 de Timoteo 1:8, y vimos la ley y que la iglesia tiene que predicar para promover el conocimiento de esa ley y amonestar a la gente que Dios va a castigar a quienes violan los primeros mandamientos, y los siguientes, el mandamiento 5 al 10, le cabe al Estado legislar cuando hay asesinatos, etcétera, pero aún así Dios espera que se predique el mensaje para otorgar perdón y si no, eventual castigo. Pero aquí, amigos, que en el texto que estamos leyendo de Isaías 9, 20, 21, allí es la parte política la que está actuando por medio de las trompetas y castigando a gente que siguen violando la ley de Dios. Por lo tanto, es un castigo de Dios para violadores de la ley usando el instrumento político, no la iglesia. Otra vez, Apocalipsis capítulo 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar. Y noten que a partir de ahora se habla de la violación de la ley de Dios. No dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro y plata, de bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y no obstante, la espada vengadora política estaba cayendo, pero desde el punto de vista de Dios, a pesar de sus violaciones, la espada política continuaba haciendo su faena de parte de Dios. En Apocalipsis, mis queridos amigos, la iglesia no solamente es responsable por el cometido espiritual que Dios le confía, sino que también el Estado, por su función civil que el soberano del cielo le asigna a las trompetas y a las plagas. Ahora sí, miremos, así como las trompetas miramos de Apocalipsis capítulo 8, unos cuantos versículos, también miremoslo del capítulo 16. Algunos pocos versículos, es el castigo final de Dios que utilizará por medio de una espada, en este caso una espada directa de parte de Dios. Y oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraba su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Notamos que estos son castigos directos de parte de Dios. Ya no lo hará la política o el Estado tuvo su tiempo y colmó los chascos que Dios podía esperar de este servidor de Dios para castigar el mal. No lo hizo, al contrario, se dejó seducir por la amante que le acompañaba, la iglesia. Y en lugar de cumplir la función que Dios le ordena que haga, se enredó en la interpretación de la ramera para hacer lo que la ramera pedía, que castigara a quienes eran inocentes. Mírenlo como lo expresa el mensaje del ángel de la piedra en Apocalipsis 18, 24. Y en ella, en la ramera, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Quisiéramos, amigos, a continuación presentar una visión pesimista del imperio. Es decir, muchos historiadores no resaltan la visión pesimista que ofrece la Biblia sobre los imperios del mundo. Esto significa que en la forma en como ellos
presentan, más bien se ve los aumentos, los avances, y cuando llega a la iglesia hubo un vuelco muy grande de creer que, y especialmente San Agustín fue uno quien lo promovió, que llegaba el reino de Dios por medio de la iglesia. Se establecía la ciudad de Dios. Ese fue el libro que lo caracterizó, La ciudad de Dios, 20 tomos, 20 libros, donde él exaltaba el papel de la Iglesia Católica como el advenimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Esto más bien daba una visión optimista del gobierno relacionado entre la Iglesia y el Estado. Voy a invitarles a que miremos algunos textos del Antiguo Testamento que nos pueden ayudar a ilustrar también, como es primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Dice el texto allí: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra de donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, los va a restituir. Saben que desde una perspectiva cristiana moderna, se creyó que el mundo llegaría a convertirse, a llegar a ser converso. ¿Cuándo? Cuando llega Constantino, al advenimiento de Constantino. Esta creencia proviene de la época en que este emperador pues dio un giro, un vuelco, y creer que el mundo se convertiría. Esto no lo revelan los evangelios. El evangelio no habla de una conversión mundial. Más bien, esta noción católica, cristiana en aquellos tiempos, dio lugar al levantamiento del papado romano en abierto contraste con el enfoque que daban los evangelios. ¿Cuál es? El mundo tiene que ser amonestado para la venida del Señor. Los cristianos creían que desde que el pecado entró en el mundo, el hombre es malo y mortal por naturaleza. Y entonces, en los textos que hemos leído, que exaltan que si han cometido pecado, aún estando en tierra extranjera, si se arrepintieren, si oraren, Dios los puede restaurar. Pero deben promover su reparación, su arrepentimiento. En el caso del advenimiento del papado, no hay tal cosa. Apareció el papado, ahora el mundo se convierte, se cambia. ¿Mediante qué? Déjenme que se los ilustre, mis queridos hermanos y amigos. Y hay una idea similar en la iglesia mormona. José Smith, su fundador, creyó que a cuantas feligresas él se llegara y produjera hijos nacidos de su semen, se convertían en santos que poblaban el cielo. Esto causó escándalo. Emma, su esposa, estaba escandalizada al escuchar estas teorías de José Smith, que aparece en un párrafo de Doctrinas y Convenios, uno de los libros sagrados de José Smith. Ello promovió que este profeta se llegara a las feligresas para producir hijos santos. Ante el escándalo, en fin, muchos problemas que ocurrió con este fenómeno. El hombre creía que en su cuerpo había santidad y que para poblar el cielo de gente santa como era él, había que embarazar a las feligresas y entonces nacían santos. En el caso de la Iglesia Católica ocurrió un fenómeno similar. Cada vez que la Iglesia Católica llegara o conquistara, aún incluso cuando vinieron los colonizadores aquí a América o a México, trayendo la cruz allí, en medio de la espada, que era a quienes se oponían, tenían que ser sacrificados. Pero al imponerse la religión católica, llegaba la santidad. Había un proceso de catequesis, que era enseñarles, no necesariamente convertirlos, es decir, que dejaran sus malos hábitos para adquirir nuevos, buenos hábitos, sino que adopten
una ideología nueva que estaban conociendo, la ideología católica. San Agustín, cuando él produjo su material de la ciudad de Dios, creía esta noción también. A cuanto más se extendiera el conocimiento del catolicismo, la gran ciudad de Dios que se asentaba en la tierra, ya estaba asentado el reino de Dios, pero esto no incluía conversión, dejar malos hábitos para adoptar buenos hábitos, un cambio del corazón, donde hubiera arrepentimiento. Recuerden el texto que hemos leído de Primero de Reyes, capítulo 8, 46 en adelante. ¿Les parece que lo podamos repasar? Miren allí lo que Dios pide para que sean restaurados, no que se imponga una ideología religiosa en el territorio. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, el pecado produce división. Y esto no se zanja, no se soluciona trayendo nueva ideología, que se expanda el conocimiento cristiano o la ideología o la religión cristiana, católica en este caso, para que se establezca el reino de Dios. No. Si estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, volvieren en la sensatez, en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, oirás su oración, su súplica, y harás justicia. La justicia de Dios, mis queridos amigos, viene, llega, bendice, no porque se haya esparcido, se haya difundido el conocimiento religioso, en este caso católico, y que por lo tanto, pienso en los colonizadores, cuando ellos traen su religión católica, y los aborígenes adoptan nuevas ideologías. Creer que hay un Dios, que hay un Jesús en el cielo, hay una Virgen María, etcétera. Creencias católicas. Bíblicas, por cierto, algunas de ellas, otras católicas. Independientemente de su conversión. Si eran malignos, tienen que empezar a adoptar hábitos buenos. Pero noten, estamos hablando de una conversión superficial. ¿Se va captando? Contra algo que es muy profundo, como lo hemos descrito en el texto de Primero de Reyes, capítulo 8, 46 en adelante. Dios quiere que haya cambios profundos. ¿Para qué? Para que se entienda que para cambiar el mundo, solamente el poder del Espíritu Santo, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo, como dijera Zacarías 4:6, no con espada, no, es con mi espíritu. Como hay que guerrear aquí estas cosas, para que haya un cambio. La espada material le cabe al poder político. La Iglesia no puede usar semejante poder. Saben que esta característica que estamos recordando, mencionando de la Iglesia Católica, esto a lo largo de los siglos se entendió que mientras más se difundiera el catolicismo como ideología, más cerca estábamos del reino de Dios, más cerca de que terminen las cosas, que Jesús ya establezca su reino. De hecho, lo había establecido mediante el papado y la Iglesia Católica. ¿Es esto cierto? Noten, la Iglesia Católica, pues instaurada ya como religión oficial, bueno, esto será más adelante, dijimos ya con Justiniano y Carlomagno en particular. Pero ¿será que Dios establece su reino mediante la Iglesia, o la Iglesia tiene otra misión, que es convertir, predicar, anunciar un juicio, que haya cambio en los corazones, para que el hombre busque salvación con el perdón de Dios y no formar parte de una comunidad que se esparció con una ideología que los caracteriza, con una conversión superficial? Bien, todo esto, amigos, queremos discutirlo, esto iremos examinando para que se noten las dos esferas absolutamente separadas y entendamos que la misión de la Iglesia es muy clara, como lo enseña la Biblia, lo trajo el Señor Jesús, y la esfera política también está muy separada, pero cuando se mezclaron, y esto en ocasión de la bestia,
Esto tiene que discernirse porque vuelve a repetirse en estos días finales. Y estamos advertidos para tomar nuestra defensa cuando se imponga la marca de la bestia. Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Busquemos al Señor Jesús para que Él nos libre de estos males que están próximos a acontecer. Hasta nuestro siguiente encuentro, queridos amigos y hermanos. Que Dios les bendiga. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Olam Metro en Facebook y YouTube, Olam 7 Los Ángeles en YouTube, Saeta Ministry International en Facebook y YouTube. Además, en la web www.olam7.tv, www.olammetro.com, www.saeta.ga, www.saeta.ga. El fin ya viene. Acércate, únete, forma parte del gran evento de la segunda venida de Jesús. Cristo te ama.